Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Escorpio, con este 5 de bastos se ve que alrededor de ustedes existe un ambiente competitivo bastante fuerte. Esto se refiere a que hay personas que quieren exactamente lo mismo que tú tienes o quieres y tienes que estarte enfrentando a ellos, no directamente, porque el conflicto no es directamente con estas personas, sino que es un ambiente en el que se mueve muchísima competencia. Si por ejemplo, no sé, tú quieres ser deportista de élite o practicar algún tipo de deporte, pues para lograr ese puesto, para lograr esa clasificación, pues definitivamente hay personas que quieren exactamente lo mismo que tú. Si quieres un empleo, pues van a haber personas que van a querer tu mismo empleo. Si estás en un negocio, pues ese ambiente competitivo se refiere a que existen otras personas que están en tu mismo ambiente, en tu mismo negocio, que quieren el mismo tipo de clientes o que quieren el mismo tipo de proveedor que ya tú tienes. Entonces es un ambiente un poco hostil donde tú vas a tener que enfrentarte a esas personas, no directamente, porque esto no es una bronca que sea directamente contigo, sino que es un ambiente de competitividad, de competencia. Quizás en el puesto que tú estés actualmente existan muchísimas personas compitiendo por ese puesto. Por ejemplo, tú haces Uber y van a haber 500 personas haciendo Uber igual que tú, esperando por el mismo tipo de cliente. Eres estilista que peinas, que corta, que tienes un salón de belleza y van a haber muchísimos estilistas quizás en tu ciudad que quieran el mismo tipo de cliente o que quieran el mismo tipo de negocio. Si haces comida para alguna institución o comida para vender, pues definitivamente también hay personas que hacen exactamente lo mismo que tú y es un ambiente bastante competitivo en el que te estás moviendo. Es a lo que se refiere eso, pero esto es como un ambiente de competencia un poco más puntual. Un poco más puntual, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, si vendes comida, un ejemplo, y haces algún tipo de envíos a alguna empresa, quieres contratarte con alguna empresa, pues definitivamente van a haber personas que van a querer específicamente ese tipo de contratos que tú quieres tener. Entonces vas a tener que enfrentarte a esas personas. Si tú quieres un empleo, van a existir personas que quieren exactamente ese mismo empleo. Y aquí va a haber ese tipo de ambientes. El 2 de copas me está indicando de que vas a estar obteniendo eso que querías. ¿Por qué te decía un ambiente competitivo como tal? Porque el 2 de copas me dice que es como que un contrato, es como un convenio entre dos personas. Puede ser que alguien quiera tener el mismo socio que tú tienes, el mismo contrato de empleo que tú quieres, el mismo contrato con una institución. En fin, ese contrato que tú tienes o que tú estás luchando por obtener, hay personas que también, por supuesto, lo quieren. Es algo como que más puntual. No es como que tú te mueves, si todos los que hacemos negocios o todos los que tienen un trabajo se mueven en un ambiente de competencia, porque hay personas que siempre van a querer el mismo tipo de clientes, etcétera. Pero en este caso es un contrato específico que ustedes quieren firmar y definitivamente van a tener que enfrentar a otros candidatos o a otras personas que quieren exactamente lo mismo que tú. Pero aquí lo vas a estar obteniendo. ¿Y por qué lo vas a estar obteniendo? Porque el 6 de bastos me indica que aquí tú obtienes el éxito, el triunfo y la victoria. Aquí vas a tener el reconocimiento por parte de alguien, de personas fuera a tu entorno. Y esto me refiero a que si querías el contrato de trabajo, pues definitivamente ese reconocimiento es que te van a estar reconociendo de que tú eres la persona más apta para ocupar ese puesto de labor. O si quieres algún tipo de contratos de negocio, pues te van a estar reconociendo de que tú eres la persona apta para este tipo de negocios. En el plano sentimental, si hay alguien que se esté moviendo aquí en el plano sentimental, pues esto podría referirse a personas que estén compitiendo por el amor de alguien, aunque por el amor de alguien yo supongo que nadie tenga que competir, pero definitivamente podrían darse esos casos y aquí ustedes pues se quedarían con su persona ideal y lo reconocerían como pareja de esa persona. Pero definitivamente aquí no me parece que se refiera a temas románticos, a pesar de que esté el 2 de copas. Aquí más bien es un ambiente competitivo en el área laboral, en el área empresarial, pero es algo puntual que ustedes quieren estar obteniendo y lo van a estar obteniendo. Vamos a ver qué viene acá con la carta del mundo.
Escorpio también se puede referir a aquellas personas que estén estudiando, que quieran estudiar algo, que van a tener que enfrentarse a un ambiente de competitividad donde muchas personas quizás quieran tu misma plaza de estudio y evidentemente aquí la vas a estar obteniendo definitivamente. Con esta carta del 2 de espadas me están indicando de que vas a estar manteniendo el equilibrio. Aquí el equilibrio va a ser poco fácil de mantenerlo porque quizás existan personas a tu alrededor que sean ladrones de sueños y te estén diciendo no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder conseguir. Eso que quieres es poco fácil. Hay personas que están compitiendo contigo quizás por lo mismo y es poco fácil de obtenerlo, pero a ti aquí te va a importar tres pepinos lo que te digan las personas en tu exterior. Simplemente te vas a tapar los ojos, vas a cruzar las espadas, que es protegerte, vas a taparte los ojos, o sea, no vas a estar escuchando lo que te dice el exterior. Y la reina de espadas indica que vas a estar tomando las decisiones correctas con muchísima lógica, con muchísima agilidad mental y las decisiones lógicas que tienes que tomar. Ejemplo, si es irte de un puesto de trabajo, pues definitivamente, aunque tú digas, no, esas personas yo las quiero, llevo muchísimos años con ellas, es la persona que te va a decir, no, en este otro trabajo vas a estar mejor, tienes que irte de ahí. Si quieres, por ejemplo, comprar algún objeto, algún bien, comprar algo, es la persona que quizás te digan eso cuesta X y a ti te digas, ay, pero me da pena regatear, me da pena decir que me le bajen el precio. Y la energía de la reina de espadas es alguien o una energía que va a estar alrededor de ustedes y les va a estar diciendo, no, a ese precio no lo voy a comprar, a ese precio no voy a hacer ese negocio, o me lo bajan o no lo compro o no lo adquiero o no lo voy a estar haciendo. O sea, va a haber una energía de muchísima lógica a la hora de hacer negocios donde la energía esta del sentimentalismo no va a estar incluido para muchos de ustedes. Y la carta del mundo, por favor, la carta del mundo, aquí hay completamiento de lo que ustedes quieren, aquí hay algo que se logra, aquí hay celebraciones, éxito, triunfo, victoria, aquí algo se completa, aquí algo se concluye y algo se termina para dar paso, por supuesto, a algo mejor. Este periodo de broncas, este periodo de luchas, este periodo de competitividad, definitivamente aquí con la carta del mundo se da por concluida y se da por terminado. Y vamos a ver que me acompaña al 9 de copas. Espectacular ese 9 de copas. Y aquí Escorpio con este paje de espadas no me parece que sea nadie investigando o espiándote, sino más bien tú aprendiendo, tú mirando cuáles son las posibilidades, hacia dónde vas, qué es lo que tienes que hacer y sobre todo espiando a otras personas, no en el mal sentido de la palabra, sino para buscar información. Y ese espionaje sobre todo es sobre algo que te vas a estar moviendo. Esto se refiere a una mudanza que ustedes podrían estar haciendo, a un cambio de empleo, a una salida quizás de su ciudad. También podría referirse solamente a moverse de vivienda. Si ustedes quieren cambiarse a otra propiedad, a otra vivienda, si ustedes quieren incluso moverse de estado o si simplemente quieren cambiarse de empleo, antes de hacerlo, ustedes van a estar investigando, van a estar averiguando, van a estar sabiendo o tratando de buscar información sobre cómo moverse en esto, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y qué tienes que hacer cuando llegues a ese lugar. Y ahí es donde ustedes entran en este plan de espías, pero sobre este movimiento, sobre una mudanza. Puede ser una mudanza de casa, una mudanza incluso de estado o algún tipo de movimiento laboral. Pero ustedes van a estar averiguando e investigando antes de hacerlo. Y eso les va a estar llevando a que sus sueños se hacen realidad. Aquí con este 9 de copas, ustedes van a estar manifestando lo que ustedes quieran manifestar. Este 9 de copas, señores, es una de las cartas más maravillosas que podría estarles saliendo. 9 de copas es logro, es la satisfacción de haber conseguido algo que ustedes querían o quieren muchísimo y se les va a estar dando. El 9 de copas, en resumen, si vas a resumir, el 9 de copas es tu sueño hecho realidad. Aquí hay algo que ustedes han querido mucho o quieren muchísimo y se les va a estar dando. Es un ambiente definitivamente, como le están haciendo, de competitividad, donde tú quizás quieres un empleo nuevo, quieres mudarte de casa, quieres graduarte de algo, quieres hacer algo nuevo en tu negocio, quieres empezar un negocio, en fin, quieres hacer algo y
tienes una competencia bastante dura que vas a tener que enfrentar. Pero la carta del mundo me dice que esto se concluye con logro, con éxito, con triunfo y con celebraciones. Y por supuesto, 9 de copas está simplemente reafirmando que tus sueños acá se hacen realidad. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del romance y del amor para ustedes. Equipaje emocional es el que sale aquí para ustedes, Escorpio, y con esto te están diciendo que el equipaje emocional puede estar pensando en las futuras relaciones que ustedes establezcan, así que simplemente desempaquétalo. Esto puede estarse refiriendo a que quizás estén cargando en relaciones actuales o relaciones que vayas a tener en el futuro, muchos de ustedes con errores o con cosas que quizás tu pareja anterior te haya hecho y tú pues simplemente vayas a cargar la culpa de esas personas o de eso que haya ocurrido con la persona nueva que llegue a tu vida. Entonces la persona nueva va a estar pagando como que los platos rotos de lo que te hizo la anterior. Así que por lo tanto desempaqueta cualquier cosa mala que te haya hecho tu pareja anterior para que no te esté afectando en tu relación actual, y si no tienes relación actual, pues en tus relaciones futuras. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del tarot akáshico para ustedes. Pues acá con esta carta, Escorpio, que está saliendo del arcángel Gabriel, me están indicando de que muchos de ustedes van a tener una capacidad enorme en los próximos días de comunicarse. Incluso podrían estar estableciendo algún tipo de carrera u oficio relacionado con comunicaciones, con marketing, con redes sociales, con algo que requiera que ustedes se expresen, que ustedes se comuniquen, que su palabra sea escuchada. Es lo que me está diciendo este oráculo, esta parte de esa carta. Así que algo referente a comunicaciones les podría ir muy bien y se les podría estar presentando en los próximos días. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros o el creador te estén haciendo, quieran que te lleguen. El primer número de la suerte, el 39, el segundo número, el 13, y el tercer número, el 24. 39, 13 y 24 son tus números de la suerte. Y nos vemos en el próximo video, Escorpio. Hasta la próxima.